Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Abel, el director del CEI La Vaguada, y ella es Esther, la coordinadora de Aula del Futuro. Vamos a presentaros la experiencia. Todos hemos creado un Aula del Futuro, todos sabemos de lo que estamos hablando. Vamos a contaros brevemente, tampoco vamos a dormir a nadie, qué es lo que hemos hecho en nuestro centro y que tengáis conciencia de lo que hemos trabajado y en el momento en el que estamos. Esto es más o menos lo que vamos a hablar. Todo comenzó en Sicilia, en 1956. No, hombre, no vamos a aburrir. Yo llego al centro educativo hace 4 años, justo en pandemia. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro en un centro bilingüe que tiene francés, inglés y portugués. Evidentemente las asignaturas no lingüísticas son las de inglés. Trabajan con una metodología muy específica, que es metodología CLIN. Ya saben lo que es trabajar por proyectos integradores en los que mezclan áreas de conocimiento y con la asignatura de inglés. Y una vez que estamos en el centro, es un centro de nueva creación, unas instalaciones nuevas, pero pocas. Quiero decir, tenemos las aulas contadas. Ya veréis en la pandemia cómo al ampliarnos en quinto y en sexto las unidades, no había espacio por ningún lado en todo el centro. Cuando llego, yo ya había montado un aula de futuro en el centro en el que venía, que Maximiliano hacía, y entonces me encuentro un espacio que no lo podíamos utilizar, pero bueno, ahí está. Y empecé a trabajar con las compañeras del equipo directivo y todo el mundo está encantado, pues, todos los directores de los centros estarían encantados de tener a Esther y a la plantilla que yo tengo, porque asumieron el proyecto y la idea que yo tenía y fueron poquito a poco formándose y llegaron a donde vais a ver. Ahora paso a Esther, os explica todo el proceso y al final termino con una breve reflexión. Bueno, buenos días a todos y no vamos a extendernos mucho. Voy a contar un poco cómo es la transición de nuestro proyecto a lo largo de estos 3 cursos. Ya nos encontramos en el 3er año y bueno, quedan muchísimas cosas por hacer, pero más o menos esto ha sido cómo nos hemos subdividido cada año nuestros objetivos y qué cosas hemos realizado. Lo primero que os quiero contar un poco es cómo fue la transformación del espacio. Como os cuenta ver, el primer año de meternos en el proyecto de Aulas del Futuro, nos encontramos con la necesidad de buscar un espacio, pero estamos justo después del COVID y no tenemos espacio. Así que el primer año no pudimos montar nada. Nos encontramos, lo vais a ver ahora todo en un vídeo a través de imágenes, os lo cuento un poco lo que vais a ver. El primer año ya os digo, Aula del Futuro olvidada, el espacio, pero sí que empezamos a trabajar sobre la metodología. Daba igual, buscábamos espacios como el pasillo, el patio, daba lo mismo. Buscábamos sitios donde crear algo, empezar a trabajar con ese tipo de actividades, con ese tipo de metodología. Ya el segundo año eliminamos la sala de profesores, ya no hay tanto desdoble en las aulas y tal, y ya podemos montar el aula. Y nos tocamos y nos metemos a saco. Todo el mundo ahí a trabajar y a ponerse a tope, a ponernos al día de qué es eso del aula del futuro. Y bueno, en este 3er año, pues, siempre mejorando cosas, siempre mejorando el espacio, siempre encontrando cosas nuevas que crear. De hecho, veréis algunas fotos al finalizar el vídeo en el que hay pues, nuevas cosas en la zona CREA. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio de 6 zonas, siguiendo el Future Classroom Lab. Y el espacio CREA es una sala que está anexa e independiente de lo que es el resto del aula del futuro. Y en esa zona tenemos la radio, tenemos el croma y hay muchísimo eco. Pues, ¿qué hacemos? Pues crear paneles de insonorización. Ahí a montar paneles de insonorización durante el verano. Y creamos una mesa de croma y bueno, siempre creando cosas nuevas. Os voy a poner el vídeo para que lo veáis. Si me dejo. No va. Bueno, luego si puede por ahí alguien que lo ponga. Yo sigo la presentación. ¿Va? No. Yo sigo. Luego ya si alguien puede que lo ponga. Venga. Bueno, me meto en hablaros un poquito de ese primer año que no tenemos el espacio y tampoco sabemos muy bien esto del aula del futuro. Nos encanta la idea, pero no tenemos mucha información, más allá de Abel, que también venía de montar una. Pues lo que queremos es hacer partícipe al alumnado en ese proceso de creación del aula. Y juntamos a los tutores y la primera idea. Vamos a hacer un Canva en el que todo el alumnado del centro
de cómo vamos a crear el aula. Bueno, esto fue tremendo, todos emocionados, algunos querían poner PlayStation, otros frigoríficos, de todo. ¿Qué se imaginarían ellos de un aula del futuro? Claro, pues mobiliario, material tecnológico, actividades, de todo. Otra de las actividades que hicimos ese primer año, que les gustó mucho, fue un concurso escolar a través del cual tenían que crear el logo del aula del futuro. Les dimos las instrucciones, los logos diferentes de aulas del futuro de Extremadura, de Future Classroom Lab, el logo del cole, y de ahí salieron pues 200 logos diferentes. De esos 200 logos seleccionamos el ganador, que es nuestro logo de aula del futuro, y sale también nuestra mascota, sin quererlo, que es esta. Y nuestra mascota, que ya la tenemos allí a tamaño real casi, ahora nos sirve pues, absolutamente para todos los proyectos del centro, como por ejemplo en biblioteca, que ya lo tenemos usándolo, y este año desde radio también se ha hecho otro concurso en el cual han maquetado a nuestra mascota para que sea también la mascota de la radio, con lo cual ya nos queda ponerle nombre. Bueno, otro de los aspectos que quiero hablar un poquito es de la formación del profesorado, porque claro, te metes en un proyecto de esta envergadura, como pasa a todos, y lo primero es, el primer año, ¿qué es esto? Pues nada, el primer año mucho siguiendo las directrices de lo que en las reuniones de coordinación nos iban comentando, yo intentando lanzar toda esa información sobre qué es el aula del futuro, qué hay que trabajar en las zonas del aula del futuro, qué cosas podemos encontrar en cada una de sus zonas, cómo vamos a poder programar esas actividades para el alumnado, y la creación de las evidencias, por supuesto, de esas maravillosas evidencias que estamos todos ahora preparando. Bueno, si veis la foto, esa foto es, que no habéis podido ver el vídeo, esa foto es de lo que era el primer año nuestra aula del futuro. Era una sala de profesores en un espacio enorme que era un aula de usos múltiples. Bien, el segundo año, más cositas de formación. Ya tenemos el aula montada y ya lo que queremos es de verdad trabajar y aprender dentro de nuestras zonas. Y para esto hablamos con el CPR de Badajoz y le proponemos que por favor salgan un curso de aula del futuro para que podamos nosotros formarnos, para lo cual nos concedieron uno con Verónica, que vino aquí al cole a formarnos desde Zafra, desde el Juan 23, que tienen una aula del futuro maravillosa, y después vino Antonio Monge también para un ABP en el aula del futuro. Ya poco a poco nos vamos formando un poquito más allá. Y este tercer año, la formación está siendo más de píldoras dentro del profesorado del centro. Somos los propios docentes los que estamos formándonos unos a otros. Hemos participado, por ejemplo, en formación de radio, hemos participado en formación de inteligencia artificial, que lo han hecho los propios profes del centro, y luego una de las que he podido yo hacer ha sido un día un escape con el profesorado, que tenía 7 pistas, 7 retos que conseguir, con 7 materiales distintos que estaban allí en uso, con la intención simplemente pues, de quitarles al profesorado ese miedo a lo desconocido, ese miedo a coger un material nuevo, no saber qué hacer con él, no saber cómo utilizarlo con el alumnado o no saber cómo plantearlo dentro de un proyecto. Les encantó. Así que seguiremos en esta línea. Otra de las cosas que también se ha creado este curso, visto que tenemos muchos proyectos en el centro, que algunos proyectos, ya lo sabéis, tienen una envergadura de trabajo bastante amplia, pues decidió el equipo directivo crear comisiones de trabajo. A través de estas comisiones de trabajo que nos hemos ido reuniendo una vez al mes, cada 2 meses, los grupitos que todos los ciclos participaban en todos los proyectos, pues hemos estado por lo menos avanzando en la creación de material, en preparar las tablas, los ordenadores o en lo que surgiese que teníamos que hacer en ese momento. Bueno, ahora voy a pasar un poco a cómo hemos creado nosotros todo el tema de evidencias, de proyectos, cómo trabajamos en el centro a través del aula del futuro. Para todo el tema de creación, para las formaciones, donde subimos esa información, siempre trabajamos con sites. Hay un site para cualquier proyecto del centro. El site de las Baguadas aparecen todos los proyectos del centro. En el del aula del futuro concretamente, Baguadas Future Classroom Lab, no voy a poner el vídeo porque no va a funcionar, me da mucha pena, pero bueno, aparece, por ejemplo, una de las características es cada profesor tiene en una carpetita su drive compartido, que seguro que muchos de vosotros también lo tendréis, y ahí suben todos sus proyectos. Y luego, en esta que me hubiera gustado que la vieseis,
pues aparece toda la información que el profesorado puede acceder. ¿Que hacemos un curso? Toda la información es volcada. ¿Que tienen que ir al aula del futuro? Hay un Excel compartido con todo el calendario para que se pongan en el horario, qué tal, y si yo quiero ir, pues puedo ver si hay alguien o no hay nadie. Productos finales, por ejemplo, hay un Excel también con mucha información sobre diferentes aplicaciones que se pueden trabajar en el aula del futuro, para que el profesorado tenga herramientas, básicamente, que no les dé miedo y que lo usen. Y después de todo esto, pues lógicamente viene la magia. Y ahí creo que, no voy a decir todo el profesorado, pero la mayoría del profesorado del centro creen las evidencias o no finales, porque cada uno su tiempo lo dedica como puede, pero es cierto que todo el mundo hace proyectos de aula del futuro. Nosotros ya es cierto que, ya lo comentaba Abel, teníamos una metodología, que es un centro bilingüe, tenemos una metodología bastante activa, tenemos CLIL, pero es de darle una vuelta un poquito más allá a nuestra metodología y meter ese uso de las nuevas tecnologías, ese miedo de salir del aula. Trabajábamos mucho por proyectos, pero le hemos dado una vueltecita más allá. Otro de los aspectos que nosotros nos hemos centrado, sobre todo en los mayores, los de quinto y sexto este curso, y que queremos instaurar un poquito, poco a poco, ya en los cursos posteriores, es cómo plantearles todas las actividades que hacemos, todos esos proyectos, cómo planteárselos al alumnado. La idea es, por ejemplo, si os lo comparten lo veréis, es crear un geniali de inicio, ponerle todas las pautas al alumnado, que es como hemos estado trabajando en sexto, que yo soy tutora de sexto también, y a partir de ahí todo el alumnado sabe perfectamente lo que tiene que hacer, desde la organización de los equipos hasta qué tiene que hacer en cada zona del aula del futuro, y siempre con un producto final que ellos mismos van a elaborar y van a editar. He de decir, además, que nosotros hemos participado desde el año pasado en un proyecto piloto en el cual le comentamos el curso pasado a los padres que teníamos la idea de que trajesen los dispositivos al centro a diario. Entonces, ha sido una posibilidad enorme la de que ese alumnado pueda, desde utilizar un Kahoot en medio de una clase, de hacer una zona investiga sin necesidad de salir al aula, sino simplemente, venga, abrir los ordenadores que vamos a buscar imágenes, que vamos a crearte un resumen en Canva en un momento dado, con lo cual puedo decir ciertamente que se van al instituto los de sexto con unas habilidades y unas competencias en nuevas tecnologías tremendas. El primer trimestre del año pasado fue duro, eso es cierto, ¿eh? Y lo del uso de la wifi del cole también. Esta parte ya se la ha pasado. Aquí, evidentemente, el uso del espacio tiene que ser lo más flexible posible. Nosotros hemos llegado a una serie de reflexiones después de varios años, después de mucho darle vuelta, y lo que creemos que el aula del futuro en sí es una manera de trabajar, no puede ser un extra, no puede ser que tú quieras terminar con todo el libro de texto, con toda la metodología y que luego encima estés preparando situaciones de aprendizaje para el aula del futuro. El aula del futuro para nosotros es un filtro que le ponemos a todo el programa curricular que le damos a nuestros alumnos. ¿Qué pasa? Que todo lo que trabajamos lo trabajamos con el filtro del aula del futuro. No trabajamos de más, sino que trabajamos con ese filtro. Al principio, los compañeros encontraban muchísimas dificultades a la hora de trabajar. Evidentemente, salir de nuestra zona de confort cuesta. La primera situación de aprendizaje o el primer proyecto que tú hagas en el aula del futuro, evidentemente no va a ser el mejor. Nosotros le aconsejamos a los compañeros que trabajasen en una zona, que trabajasen proyectos de un día, y poquito a poco, cuando ya se fueran sintiendo más cómodos, pues pueden embarcarse en otro tipo de proyectos más ambiciosos. Evidentemente, el primer año había mucho más miedo, y en el tercer año, cuando los niños ya llevan 3 años trabajando, como dice los niños ya van solos. Los niños tú les planteas el trabajo, no tienes ni que darle órdenes, y ellos solo van funcionando, saben cuándo tienen que investigar, ellos toman sus propias decisiones sobre qué tipo de presentaciones hacen, de qué manera lo presentan. Si quieren hacer un programa de radio, ellos lo deciden. Según el tema que estén trabajando, ellos son los que toman la decisión, que es lo verdaderamente importante de esto. Evidentemente, trabajar con infantil o con primer ciclo cuesta más porque son menos autónomos, pero a medida que van creciendo, si no empiezan nunca a trabajar con este tipo de metodología, nunca llegarán a ser autónomos realmente.
Entonces es muy importante que los cursos más pequeños también sientan que el aula del futuro es suya y que también tienen que hacer. Este cambio de mentalidad para mí es el más difícil, el que los profesores cambien la mentalidad de lo que es trabajar por proyectos y trabajar de otra manera. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro aula del futuro? Cada aula del futuro de cada centro tiene que ser diferente, no puede ser la misma, no puede ser la misma. El mismo aula del futuro, la que tengo en el Colegio de las Vaguadas, que la que tiene un centro en Las Vegas Bajas de Guadiana, no puede ser. Cada aula del futuro se tiene que adaptar al tipo de alumnado, al tipo de docente y al tipo de centro educativo. El proyecto educativo tiene mucho que decir de cómo nosotros somos centro bilingüe y casi todo lo que hacemos, posiciones orales y trabajo, son en inglés, son bilingües, son el resultado de cómo está enfocado nuestro centro educativo. Y luego el espacio, cuanto más funcional sea, mejor. Nosotros lo utilizamos para escuelas de padres, para charlas, para talleres, para reuniones, para todo. Por las tardes el aula del futuro no puede morirse de asco, tiene que seguir funcionando. Y si le pueden meter alguna cosita a los padres y alguna pincelada sobre cómo se está trabajando y de qué manera, pues mejor. Que no vean que estamos perdiendo el tiempo o el miedo ese de no, es que el libro no lo estamos utilizando. Bueno, el libro, si hay que pegarle una pata al libro, no pasa nada, se le puede pegar. Sobre todo acabaríamos más tranquilos y más relajados. Objetivos principales: participación y uso del aula. El aula está para usarse. No puede ser que tengamos el material en una estantería ahí para que no se rompa. Se tiene que romper porque lo tienen que usar los niños y porque los niños rompen cosas. Si las cosas duran mucho, mala señal. Hay que usar las cosas. Y vuelvo a repetir, la participación, evidentemente, cada uno en función de sus competencias y en función de lo que esté dispuesto, tiene que usar el aula un día, una sola zona, 2 zonas, ahora un proyecto en el que uso 3 zonas, etcétera. Y al final, bueno, pues adapto lo que yo vaya a trabajar, lo adapto a las posibilidades que me da el aula del futuro. En cuanto a las metodologías activas, hemos comentado, se pueden plantear retos, los escape rooms les encantan a los niños, se pueden plantear todo tipo de trabajo, pero fundamental, yo ahí soy muy crítico, es importante que el niño sea el verdadero protagonista. Los docentes somos muy creativos, los docentes hacemos muchas cosas, pero al final, si el niño no, o el niño o la niña, o presente, queráis decirlo, porque ahora ya no sabes cómo hablar. Si los docentes no son los que participan, no son los que piensan, no son los que se equivocan, al final estamos trabajando con las imágenes que nos han puesto del siglo XIX. Y luego, en la creación de proyectos, evidentemente, hay que meter las nuevas tecnologías y el bilingüismo, digo que nosotros, nuestra señal de identidad y como nosotros lo pensamos. Difusión, hoy estaban aquí todos los embajadores, se han ido a hacer la foto a donde estén. Nosotros hemos sido embajadores del Aula del Futuro. ¿Por qué? Porque recibimos la visita en nuestro 3er año del Aula del Futuro en septiembre del job shadowing de maestras italianas con varios alumnos. Pues tuvimos una semana en el centro y nosotros estuvimos haciendo de embajadores, enseñándoles cómo trabajamos por proyectos, cómo trabajamos el inglés, cómo trabajamos en nuestras aulas, pero también cómo trabajamos en el Aula del Futuro. Luego, también en septiembre, que fue un inicio de curso un poco movidito, tuvimos también un job shadowing de maestras francesas y también estuvimos enseñándoles cómo funcionaba el Aula del Futuro, cómo trabajábamos por proyectos, cuál era la metodología. Además, creamos el Cyber College, estamos volcando, ya llevamos 3, ya sabemos hacerlo bastante bien, estamos volcando toda la información y los docentes tenemos experiencia en subir cosas al site. Y también hemos recibido la visita en nuestro 3er año del Muévete. Hay mucha intención por parte del Muévete, es más, nos buscaron el Muévete porque querían muchos centros entrar dentro del Aula del Futuro y estaban muy interesados en ver aulas del futuro. En este caso recibimos tanto en febrero como en abril, estuvimos haciendo embajadores, en este caso extremeños, a compañeros que querían montar su aula del futuro. Le estuvimos hablando de todo el inicio, de cómo se forma, de cómo se hace, de lo importante que es la formación del profesorado y cambiarle ese chip. Y en abril hubo un Muévete interregional con Murcia, y también estuvimos haciendo de embajadores, también estuvimos enseñándoles y difundiendo
viendo cómo se utiliza el aula del futuro, qué proyectos hacemos con un colegio de Anábara de Murcia. En cuanto a los nuevos retos, estamos trabajando con dispositivos de los alumnos, tenemos problemas con la wifi, queremos mejorar la wifi y los equipos electrónicos que los del centro están muertos. Creo que funcionan 2 o 3. Las baterías, así. Seguir formando al profesorado, esto es un continuo. Ahora está saliendo la inteligencia artificial. Nosotros es un éxito que hemos tenido este año el tema de las comisiones. En cada comisión, porque no puede ser que un solo coordinador se coma todo el mundo de un proyecto. Nosotros tenemos Aula del Futuro, tenemos Radio Edu, tenemos redes, tenemos CITE colaborativo, CITE STEM. No puede ser que un profesor. Entonces, toda la plantilla está repartida según el ciclo en que esté, siempre tiene que haber un representante para que luego en las comisiones se vuelque todo lo que se ha hablado en la CCP. Es como una especie de CCP en la que la comisión del aula del futuro decide qué es lo que tiene que hacer y eso se vuelca luego en los ciclos. Bueno, seguimos dándole mayor difusión. Un ejemplo, el que estamos haciendo aquí, difundir, facilitar el proceso de evidencia en el SAI y bueno, que vayan trabajando con sus propios dispositivos los alumnos. Nada, muchas gracias por todo.